Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio en la República. Antes de comenzar, ahora que estamos lunes, empezando la semana con pie derecho, recordarles lo importante que es para nosotros su interacción. Para que este programa llegue a más personas, por favor, no se olviden de darle like, suscribirse, comentarnos. Y hoy, con el tema que vamos a abordar, vamos a tener una encuesta abierta para que ustedes puedan participar. Siempre es muy importante para nosotros poder leerlos y hacerlos partícipes del programa a través de sus comentarios. Bueno, el día viernes yo di acá una breve introducción sobre un caso que anticipé y vamos a tener una entrevista en exclusiva con una mujer que es la madre de un hoy hombre adulto que una vez fue niño, víctima de abuso sexual por parte de un sujeto que aún con condena por ese delito y ese crimen logró ser acogido aquí en el Perú, no solamente por la iglesia anglicana, sino también por una rama de la iglesia católica. Pese a tener una sentencia firme dictada en el 2012 y pese a haber sido encontrado, hallado por la Interpol en el 2018 en el Perú, hasta el año pasado, 2025, este sujeto, Mauricio Garibello Medina, seguía libre. Hoy por hoy se encuentra no habido. Hemos tratado de contactarnos con las dos parroquias, con las dos instituciones, ramas de la iglesia, en las que él estuvo como miembro, y ambas dicen no saber nada sobre su paradero. Hoy vamos a ahondar en la historia, en la increíble historia de impunidad que hace que una madre de familia lleve más de una década pidiendo justicia para su hijo desde Colombia y que nos dice en una entrevista que he logrado yo tener con ella que se siente traicionada por las autoridades de su país y por las autoridades peruanas, pero además también por las instituciones supuestamente basadas en moral, en valores, en ética, en las instituciones que conforman la iglesia, tanto las anglicanas como las católicas, que permitieron que hubiese entre sus filas y con contacto directo con niños y adolescentes una persona, ojo, sentenciada, no sospecha, no con un caso abierto, sentenciada por abusar sexualmente de un menor. Vamos a contar la historia a través de la voz de sus protagonistas. Tenemos una entrevista que he logrado concretar con quien es la madre del niño que fue víctima de estos abusos, quien es hoy ya un adulto, que también sigue a la espera de justicia, pero quien se ha quedado encadenada y quien ha seguido a lo largo de todos estos años, desde el 2009 la búsqueda, ha sido su madre. Vamos a empezar contándonos ella cuál era el vínculo que tenía con quien era entonces un joven con aspiraciones de cercanía a Dios, Mauricio Garibello Medina, quien se presentaba como misionero y que tenía un vínculo cercano con la familia de la víctima. Vamos a escucharla. Mauricio es el hermano del papá de mis hijos. Lo conozco a él, me parecía una persona tan amable, una persona tan católica, tan conocedora de la palabra de Dios. Yo respeto mucho a Dios, y yo por eso no nombro casi a Dios, pero cuando lo nombro con todo mi corazón porque Dios es muy sagrado para mí. Entonces yo lo veía a él como una persona de bien. Las personas, uno pensaría, yo, Jenny, pienso, un padre, un cura, es de Dios, es algo como tan sagrado, ¿no? En el 2009 tomamos la decisión de que mi hijo quería hacer la primera comunión y quería hacerse bautizar. Él, Mauricio, se ofreció que él quería ser el padrino de mi hijo. El pastorado lo estaba haciendo en Cambao. No sé si Cambao es Cundinamarca o es Tolima, pero allá lo estaba haciendo. Como esta noticia es para Perú, es una región. Es una región de Colombia. Lo estaba haciendo allá y regresaba aquí a Bogotá, a la casa materna, que era donde yo estaba viviendo con mis niños, con mi familia. Viene aquí en junio, viene porque salió a vacaciones.
Entonces él sale a vacaciones, se viene para acá y pues yo estaba con mis niños también estaban en vacaciones, compartíamos momentos como un almuerzo, compartíamos en familia. Vivían en la misma casa, pero tengo entendido que en pisos diferentes. Yo vivía con mis niños en el primer piso, él vivía en el segundo piso con su mamá y sus hermanos y sus sobrinos. Yo me encontré en Bogotá, Colombia, con esta mujer que tiene más de una década buscando obtener justicia para su hijo, quien entonces era un niño de apenas 8 años. Ella, al escucharla, uno siente no solo la devastación, la decepción, sino también el hartazgo. Imagínense durante tantos años buscar justicia, en teoría conseguirla, porque ella tuvo una sentencia favorable, y que al día de hoy este sujeto siga haciendo su vida, no solo como si nada, sino ejerciendo, hablando supuestamente de la palabra de Dios y estando cerca a niños que ella señala quiso en su momento con su testimonio proteger. Lo que ella ha narrado en esta primera parte es la cercanía de Mauricio Garibello con su familia. Mauricio es el hermano de quien era en ese momento su esposo, el padre de su hijo. Es decir, Mauricio tenía una cercanía con la víctima porque era su tío. Como ella ha explicado, vivían en la misma casa, en pisos separados, pero a Mauricio siempre le hacían espacio dentro de la mesa familiar. Él era muy cercano a la víctima, le decía que quería ayudarlo a hacer su primera comunión, que quería ser su padrino de bautizo porque él no estaba bautizado. Y cuando ingresó a la familia, la mamá cuenta que él iba y venía, ¿no? Iba y venía por hacer esto que llama ella el pastorado, que quiere decir que estaba constantemente en otra región, en ese momento asignado en Colombia, en una región, en Cambao, y que de vez en cuando regresaba a la casa familiar y estaba cerca de la víctima, quien era un niño de entonces 8 años. Ella cuenta que le tenía muchísima confianza porque era una persona que para ella representaba los valores supuestamente católicos que encarnaba, la palabra de amor al prójimo y una persona a quien ella respetaba y admiraba. Hay una fecha clave que es el día en el que suceden los hechos, según también está establecido en la sentencia del 2012. El 7 de diciembre en Colombia es una festividad importante, cercana a la Navidad, en la que se celebra algo llamado el Día de las Velitas. Es una clase sí, es como una reunión especial previa a la Navidad, donde las familias, los amigos también, pero generalmente las familias tienen esta tradición, era la palabra que estaba buscando, la tradición de reunirse para hacer un rezo previo a la Navidad y agradecer. Ese día lo que la madre cuenta es que, como suele ocurrir en muchos hogares colombianos, hubo una celebración que involucró licor y que para esa fecha Mauricio Garibello Medina estaba presente en la casa. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. El 7 de diciembre, Mauricio, como ya está aquí en el segundo piso con su familia compartiendo y esto, ellos entraron licor, cerveza y toda esta cuestión. Yo no quise ir al segundo piso. Yo me quedé en el primer piso con los gemelos y con mi hijo, pero mi hijo se fue donde un compañerito a compartir. La mamá del compañerito vino, me pidió permiso, lo llevó y a las 11 de la noche regresó con el niño. Mi niño regresó, se cepilló sus dientes, se empillamó y se acostó a dormir. En paralelo, para que las personas puedan entender, el 7 de diciembre es una festividad importante en Colombia, se celebra algo relacionado a la Navidad, ¿verdad? El Día de las Velitas. El Día de las Velitas. El Día de las Velitas. La familia estaba teniendo una celebración aparte. En el segundo piso. Y yo decidí, yo no quería compartir con ellos porque yo no tomo. Al otro día, cuando ya a las 6 de la mañana mi hijo tenía un perrito, él todos los días a las 6 de la mañana salía con su perrito a llevarlo al parque. Ese día no salió. Entonces ya como a las 9 de la mañana yo voy al cuarto y resulta que el cuarto olía a licor, como a borracho. Entonces yo le pregunto a mi niño, papi, ¿qué pasó? ¿Por qué huele así? Y mi niño me contestó pues como con evasivas, no me moleste, déjame dormir, yo quiero dormir. En ese momento yo supe que algo le había pasado a mi niño, porque mi niño no era así, él no era así. En ese momento supe que algo estaba pasando. El papá
de mis hijos se va a la droguería, se va para allá, se queda allá trabajando. A las 11:30 lo llamo y le digo, algo le pasa a mi hijo, algo le pasa a mi niño. Él está, le expliqué en la manera que yo sospechaba que le pasaba algo, porque estaba muy raro. Entonces él se viene para la casa a preguntarle a mi niño que qué le había pasado, y mi niño pues él estaba súper enojado, no quería saber de nada. Ya mi niño va a la cocina, se sienta en el piso con sus piernas recogidas, con sus bracitos abrazando sus rodillas, sus piernas. En ese momento yo empecé a sospechar que algo le pasaba al niño. No sé si será mi sexto sentido, si será el sentido de madre, no sé qué sería, pero yo sabía que algo le habían hecho a mi hijo. Y no sé por qué sospechaba de Mauricio. Yo no sabía nada, ninguna actitud de Mauricio hacia mi hijo, porque nunca la demostró, nunca la tuvo, nunca sospeché nada, pero yo siempre dentro de mí sabía que algo había pasado y que era Mauricio el que le había hecho algo a mi hijo. Esta fecha que su madre narra es la fecha que tiempo después y a lo largo del proceso judicial, que tomó años en culminar, la víctima, el niño de 8 años, narra como el día central del abuso. Lo que la madre se entera después, evidentemente a través de las pericias psicológicas, es que posterior a esa celebración, lo que el niño denunciaba es que su tío, a quien le tenía suma confianza y a quienes además la familia recibía no solo como un miembro más, sino como alguien a quien admiraban por su supuesta vocación de servicio y cercanía con la iglesia, con Dios y con los niños, las niñas y adolescentes con los que trabajaba. Ese tío adorado fue el que ingresó a su habitación la noche del 7 de diciembre del 2009 y abusó de él. En ese momento, lo que narra la madre después es una serie de comportamientos erráticos que, quizás aprovechando que estamos hablando de un caso de abuso tan doloroso, es necesario que pongamos en la mesa como señales de alerta que dan las personas, sobre todo cuando son niños y aún no lo pueden comunicar verbalmente tan claro, señales de alerta de abuso. Comportamientos que cambian de repente, el querer alejarse, el volverse de repente, pasar de ser una persona extrovertida a ser sumamente introvertida. A veces los padres naturalizan estas conductas creyendo que se trata de la adolescencia, que era lo que le decía la psicóloga a esta mamá. No, son cambios naturales de la adolescencia, son cambios naturales de la adolescencia, que sí, efectivamente tiene un tema de cambios hormonales y por ende también que implican cambios dentro de su forma de actuar, de ser, de relacionarse, pero pueden ser una señal de alerta de que algo está sucediendo cuando un niño cambia radicalmente su conducta. Algunas de las otras señales que empezó a recibir la mamá después de los hechos del 7 de diciembre vinieron de parte del colegio. Otro tipo de alerta a la que los padres pueden estar pendientes. Cambia de pronto su rendimiento académico. Pasó de ser uno de los mejores de la clase a no querer estudiar, a no querer estar con los compañeros en el recreo, a tener una conducta siempre temerosa, asustadiza, a tener periodos largos de mucho sueño, de solo querer dormir, de ya no querer salir a jugar, querer dormir, querer descansar, no salir al recreo. Vamos a escuchar cómo ella lo cuenta. En el colegio empezaron a darse en cuenta, porque mi niño empezaba a sentarse en las esquinas, en el colegio se empezaba a sentar en las esquinas con los pies recogidos, sus brazos abrazando las rodillas, y en ciertas ocasiones en el pupitre se inclinaba su cabecita y se ponía a dormir. Tenía comportamientos como de depresión, estaba ido. Exactamente, muy distinto, muy, muy distinto. Algo le pasaba. Yo sabía que algo le estaba pasando a mi hijo. ¿Cuánto duró ese periodo posterior? 6 meses. Tú le preguntabas constantemente. Constantemente, ¿Qué papi, pasaba? ¿qué tiene, mi amor? Por favor, si es, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué eres así? Cuéntame. Bueno, ahí lo han podido escuchar. Era una madre que estaba sumamente preocupada porque su hijo, de la noche a la mañana, aparentemente, había empezado a cambiar de conducta en el colegio, estaban preocupados por él, nadie entendía qué le sucedía a un niño de 8 años que era tan activo, tan alegre, tan extrovertido, tenía amistades y que de pronto empieza a tener este tipo de comportamientos.
Ella sospechaba que algo podía haber sucedido a partir de la noche en la que nada volvió a ser lo mismo, pero no fue sino hasta 6 meses después de ese suceso, el 7 de diciembre, que logró que su propio hijo fuera el que le contara lo que había sucedido. Y eso también es común, lamentablemente, en los casos de abuso, por diversos motivos. Número uno, porque muchas veces los niños abusados no saben que han sido víctimas de algo. ¿Y esto por qué pasa? Porque como hemos prohibido, bueno, desde las autoridades se ha prohibido la educación sexual integral, se ha satanizado, entonces no se les habla sobre el abuso, no se les dice que esto es un delito, un comportamiento denunciable, que no pueden tolerar, que es algo que no es normal, porque ¿qué sí hace el abusador? Les dice todo lo contrario. ¿Esto es normal? Esto es un secreto entre tú y yo. Esto es lo que hacen los adultos con los niños. Esto no estamos haciendo nada malo, no pasa nada aquí. Ahí, en esa ausencia de educación sexual integral y de abordaje de abuso y de violencia desde la prevención con los niños, es que los abusadores aprovechan el vacío para mentirles. Esto fue lo que le sucedió a este niño que no sabía que lo que le había pasado era algo denunciable. Sí, su mamá dice que le había hablado anteriormente, evidentemente, de el tener cuidado de su cuerpo, la privacidad, de siempre contarle si algo había sucedido, pero muchas veces lo que hacen los abusadores es amenazar, tratar de intimidar, asustar a las víctimas, tal y como hizo, según cuenta la madre, Mauricio con su sobrino, a quien le dijo que esto era un secreto entre ambos y que él no podía contar nada porque de hacerlo iba a tener consecuencias para toda su familia. Muchas veces los niños sienten además mucho temor y mucha vergüenza. Es normal que un niño víctima de abuso hable muchísimo tiempo después. En este caso fueron 6 meses, pero hay casos en los que son años, en los que recuerde después y se haga consciente de lo que le ha sucedido. Pasaron 6 meses desde aquel 7 de diciembre hasta que finalmente un día el menor de entonces 8 años se abrió con su madre y esto fue lo que le narró. Se acostumbra a que uno hace un compartir con la familia cuando uno está en la casa, las famosas onces. Le digo a mi niño que si quiere, que qué quiere de onces. Obvio, mi niño estaba llorando porque yo le había pegado. Igual yo me sentía muy, muy mal por haberlo castigado de esa manera. Le agarro sus manos y mi niño me dice, mami, tú me has preguntado muchas veces que qué es lo que me pasa y tú me has preguntado que si mi tío Mauricio se metió conmigo, mami. Y sí, mi tío Mauricio se metió conmigo. Yo no necesité más, o sea, no necesité evidencias, no necesité seguir indagando a mi niño, porque pues ya él me estaba diciendo que sí se había metido con él. Ahí me voy para el hospital con el niño. Bueno, pasó, esa tarde así pasó. En ese momento yo entré en una crisis, o sea, es como si me hubieran desconectado. Como cuando tú tienes una lámpara enchufada y la desenchufas y queda apagada. En ese momento, yo no sé qué me pasó, pero yo me fui a la droguería y yo no me acuerdo de ese episodio. Yo solamente me acuerdo cuando regresé a la casa, que regresé como a las 6 de la tarde, regresé a la casa y yo ya tenía el pan, la leche y estaba hablando con mi hijo. ¿Qué pasó durante ese trayecto? No sé, pero imagino que yo fui a decirle al papá de mis hijos lo que había pasado. Le digo al niño, papi, mañana nos vamos para el hospital. El niño me dice, mami, pero ¿para qué para el hospital? Yo mañana tengo clase. Le dije, no, papi, mañana nos vamos para el hospital porque lo que a ti te pasó no lo vamos a dejar así. Él se metió contigo, papi, y esto tiene que salir como sea, tiene que las autoridades enterarse de lo que está pasando. Tú ahí ya habías entendido que él había abusado. Exacto, que se trataba de un abuso de un sexual. abuso sexual. No estaba confirmado antes, pero ese día, con solo que mi niño me dijo, yo ya no necesitaba indagarle más por el comportamiento que él había tenido. Yo no tenía ni idea que era una fiscalía, no tenía ni idea que era ir por allá a denunciar nada. Ya ella me da el direccionamiento, voy a la fiscalía, llegamos allá con mi niño, le hacen la entrevista a mi hijo,
lo mandaron para medicina legal. Había pasado ya mucho tiempo y pensábamos que ya no se podía hacer nada. Lo que narra esta madre es el dolor de confirmar que sus sospechas eran ciertas, que ese pequeño de 8 años que de pronto había cambiado tanto su forma de ser, su forma de relacionarse, que aparentemente no confiaba en ella, que ya no quería contarle sus cosas, que ya no quería estar junto a la familia, que apenas si salía de su cuarto, que había bajado su rendimiento académico, no estaba atravesando un cambio simple de la adolescencia, sino que había sido víctima de abuso por una persona además cercana a la familia, su tío, quien tenía el grado de supuestamente misionero, de estarse preparando para ser sacerdote y que era enviado por la iglesia a hacer catequesis, cuenta la madre, en una región de Colombia llamada Cambao, que evidentemente hacía que ellos confíen mucho en él, no solo por su figura religiosa, por su cercanía a Dios, sino por ser un familiar cercano. Cuando la madre verifica, ¿no? Confirma que sus sospechas lamentablemente eran ciertas y que su hijo había sido víctima de abuso sexual, empieza para ella un calvario a nivel judicial, que es el de pedirle a la justicia que le crea a ella y que le crea a su niño para que pueda haber justicia y para que se separe a esta persona y deje de ser lo que ella señala como un peligro en cercanía a personas jóvenes, a niños como su hijo, a adolescentes a quienes les daba catequesis. Ella nos cuenta ahí un poco cómo fue este proceso de buscar lo que era una fiscalía y algo similar a lo que sucede en Perú, porque cuando uno la escucha parece que estuviera hablándonos del sistema de justicia peruano, que según lo que nos ha narrado se parece mucho al colombiano. Instituciones que te pelotean, que te pasan de un lado para otro, que te dicen, pero ya pasó mucho tiempo, pero ¿cómo lo va a comprobar? Pero es difícil, pero usted está segura, pero a veces los niños mienten, pero, que te llenan de peros antes de validar por encima de cualquier cosa el testimonio de un niño que tiene muchísimas señales de estar atravesando un trauma psicológico antes de darle contención a esta madre y validar lo que estaba sucediendo. Esto en el 2010 es cuando empieza el proceso que ella narra y cuando ella va a hacer la denuncia oficialmente por abuso sexual. Y empiezan las instancias judiciales que implican la entrevista al menor, que implican los exámenes de médico legista y todo un proceso que duró más o menos hasta el 2012. Así es como ella lo cuenta. Iba a haber una audiencia y no sé por qué, pero yo llegaba a la audiencia y no, es que ya no va a haber audiencia porque no hay fiscal. La fiscalía está sin fiscal. O sea, empezaron una serie de dilataciones en el proceso. En el proceso. Entonces, bueno, ya pasa así. Un día antes de que fuera a ver lo de la condena, que ya era como la imputación de cargos, ¿no? A mi hijo ya lo habían entrevistado antes, ya las psicólogas con la fiscalía, con la defensora, lo habían indagado y pues él ya había contado todo lo que había pasado. Entonces, 2 días antes de que hubiera la sentencia, Mauricio y sus hermanos y su sobrino y su abogado me cogen y me dicen, le damos un dinero para que usted deje las cosas así. Claro, yo me asusté porque pues yo estaba sola. Yo no tenía nadie que me apoyara, nadie que estuviera conmigo diciéndome, tranquila Jenny, que eso no va a pasar, tranquila que la vamos a apoyar, tranquilo que... Nadie, yo solita. O sea, la familia de él lo respaldó. La respaldó a él. Incluso, de cierta manera, aceptando los hechos. Aceptando los hechos en el momento. ¿Sabe Exacto. qué? Cállese y le vamos a dar plata. Le vamos a dar dinero. Eso fue que me ofrecieron. Me ofrecieron 150,000 pesos por un año y un computador que él tenía. Entonces él me dice, el abogado me dice, pero necesitamos que vaya ya a la fiscalía y diga que todo fue una mentira suya, porque, bueno, porque usted nos odia, no sé, entonces que vaya y diga eso para que la fiscalía para que usted le diga a la fiscal que quite la denuncia.
En el momento yo me asusté tanto, yo les dije, listo, hágale. Me dio 20.000 pesos para que cogiera taxi y llegara allá y dijera lo que te había pedido sí, que digas. Entonces yo llego a la fiscalía y le digo, señor fiscal, pasó esto y esto y esto esta mañana, ellos me ofrecieron dinero, o sea, yo fue a decir lo que ellos me estaban ofreciendo a mí, yo no fui a quitar la denuncia. Le conté al fiscal que yo necesitaba que eso que yo le estaba contando quedara dentro del proceso. Una prueba de un soborno. Exactamente, porque eso fue un soborno. Entonces él me dijo, no, es que así usted venga a que quitemos la denuncia no se va a quitar porque esto se debe de llevar hasta el último, hasta la sentencia. Al día siguiente hubo la imputación de cargos. Ahí fue donde hubo la imputación de cargos. ¿Cuánto tiempo después? Porque el proceso ya llevaba años. Años, 2009, 2010, 2011, en el 2012 hubo la sentencia. 4 años en búsqueda de justicia. En busca de justicia. Tú yendo a citaciones constantemente, él teniendo que ir a pericia psicológica, o sea, todo un proceso. Exactamente, largo. Todo un proceso que yo decía, pero ¿por qué no me ponen cuidado? Porque yo siempre me sentí sola, porque yo llegaba a la fiscalía y ellos nunca me dijeron de llamarme ni decirme, vea, mañana va a haber, mañana, dentro de 8 días, dentro de 15 días, va a haber una audiencia, vaya, venga porque la necesitamos, venga, nunca. Yo me enteraba porque yo misma iba allá a la fiscalía a preguntar, todo con mentiras, porque me tocó mentir mucho en la casa al papá de mis hijos. Yo le decía, voy a trabajar, y yo no me iba a trabajar, sino me iba era para la fiscalía a averiguar por el caso, porque yo necesitaba que esto se hiciera justicia, porque es que cómo va a ser posible que un hombre haciéndose pasar por siervo de Dios vaya a hacer esto, y a los niños, yo no quería que los otros niños pasaran por el mismo trauma que estaba pasando mi niño. Dolorosísimo de escuchar y más claro no puede estar porque lo dice ella misma, ¿no? La motivación por la que seguía yendo, a pesar de que fueron 4 años de un proceso judicial aletargado, con audiencias canceladas, en el que se sintió absolutamente sola. 4 años pidiendo que se haga justicia y que se le crea a su hijo. Y como ha señalado la madre al final, no lo hacía solo por él, lo hacía porque sabía que en el rol clave que tenía este sujeto, Mauricio Garibello, dentro de la iglesia en ese momento, iba a tener mucho acceso y cercanía a menores como su hijo, y no quería que de ninguna manera otro pase por eso. Sin embargo, nuevamente coincide mucho en los patrones que narra de cómo opera el sistema de justicia con este tipo de denuncias, sin darle prioridad, sin incluir a la madre en el proceso, sin llamarla para las citaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto noticias similares aquí en el Perú de mujeres que cuentan que tienen que ir una y otra vez, que los abogados del Estado no las atienden, que no se dan abasto, que no hay avances, que son ellas las que recaban la mayoría de las pruebas para sacar adelante este tipo de casos? 150 soles y 20 soles de transporte es lo que valía en ese entonces para la familia de Mauricio Garibello Medina el silencio de esta madre. Ella lo dice ahí. Me ofrecieron 150 soles al mes y 20 soles de transporte en ese momento a cambio de que retire la denuncia, a cambio de que no diga nada. Otro patrón que vemos en casos de abuso. Muchas veces la familia decide hacer espíritu de cuerpo, silencio y encubrir a los miembros de la familia que agreden a niños, niñas y adolescentes. La mayoría de agresores, porque supera el 50%, están en los hogares. Dentro de los casos registrados, la mayoría de veces los agresores no son personas desconocidas, son personas o bien del entorno cercano familiar que trabajan cerca, que tienen acceso al hogar familiar, o bien son miembros de la propia familia, padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos. En este caso era el tío, y fue su propia familia la que decidió darle la espalda a esta madre y a su hijo, que era también familia de ellos, un niño de 8 años,
admitiendo prácticamente la responsabilidad de este sujeto, de Mauricio Garibello, admitiendo que sí, que efectivamente abusó de él, pero que por no romper la familia y por no hacerle daño a este sujeto, lo mejor era que eso quedara en la nada. Felizmente, la madre no aceptó y siguió adelante con el proceso, pese a todos los obstáculos, hasta que en el año 2012, y este es un punto clave para esta historia, finalmente logra que la justicia colombiana escuchara a su hijo, evaluara las pruebas presentadas, las pericias psicológicas, las pericias médicas, el testimonio del menor y de la madre, y determinara que este hombre era culpable y lo sentenciara con una sentencia firme por abuso carnal hacia un menor de 8 años. Así lo narra la madre. En el 2012 hacen la condena, la juez lo sentenció a 13 años, 4 meses. Yo dije, Dios mío, o sea, ¿es en serio? Nada. Claro, para mí eso no era nada. Para mí no era nada. O sea, para mí, yo buscaba justicia, una condena perpetua. Exactamente. Que no salga de allá, es que son los niños. Estamos hablando de los niños. No estamos hablando, bueno, y así fuera un adulto. Es algo que uno no debe pasar por una situación de esas. Entonces, bueno, yo dije, bueno, por lo menos. La sentencia de la jueza igual es bastante firme, ¿no? Ella, dentro de lo que menciona, dice que aún teniendo conocimiento de que se trataba de un niño vulnerable, se aprovechó de su cercanía y de su estatus de sacerdote para abusar de él. ¿Cuántos niños habrán sido abusados por él? Me pregunto yo. Esa es mi pregunta. ¿Cuántos niños habrán sido abusados cuando él estuvo en las iglesias, cuando él dictaba las catequesis? ¿Cuántos niños él amenazó? A mi niño lo amenazó de una manera terrible, diciéndole que si él contaba que él me iba a matar, que él iba, mejor dicho, a hacerme 1000 cosas, si él contaba. Él por eso duró tanto tiempo en contarme. En el 2012 hacen la sentencia y la fiscalía me dice, la fiscalía 227 me dice, hasta aquí la acompañamos porque ya hubo una sentencia. Ahí ya ese trámite se pasa al juzgado 14 de ejecución y penas, él va a custodiar su caso. Claro, porque ya había sido declarado culpable. Entonces correspondía ahora sí recluirlo. Exactamente. ¿Qué pasa? El CTI y la Interpol fueron a buscarlo a la casa después de la condena, ¿no? Porque él lo condenaron y todo y seguía ahí en la casa. Él seguía ahí en la casa. Pero no acudió a la última. No, al día de la sentencia. No, el día de la sentencia él mandó fue el abogado. Él no fue. Él se vuela, se escapa. Nunca más volví a saber de ese señor. Hasta ahí, hasta el 2012, supe de él. Entonces, claro, en el 2012 ya le dictan sentencia, pero él desaparece. Desaparece. Se fuga de la justicia. Ni idea, nadie sabía. Bueno, la familia sí, pero obvio ellos no me iban a decir dónde estaba. Se desaparece. Entonces ya como hubo una sentencia, entonces mientras no hubo la sentencia, yo no publiqué nada, yo no hice nada, porque me daba miedo que fueran y dijeran que era una calumnia mía y para mí si hubiera justicia. Entonces yo por eso no hice nada. En el momento en que yo tengo la documentación en la mano, porque yo pedí las copias a la fiscalía, tengo la documentación en la mano y ya leo que hay una sentencia y ya leo que hay una circular que lo están buscando, entonces yo me pongo y lo publico. Lo publiqué por Facebook, por Twitter, por todo lado humanamente posible donde yo sabía que lo podía publicar, lo publiqué. La madre lo dice sobre el alivio, entre comillas, que sintió en el 2012 cuando logró obtener una sentencia firme. El juzgado 32 de Bogotá, Colombia, determinó que Mauricio Garibello Medina era culpable de haber abusado de un menor de 14 años, de un niño que entonces tenía 8. Y yo le menciono en la entrevista una parte de la sentencia de la jueza a la madre, que quiero leer ahorita porque es contundente lo que señala. La jueza dice lo siguiente: sin importarle que se trataba de un niño de 9 años de edad y que desarrolló una notable perturbación mental,
no le importó ni sintió respeto por la víctima o por la sociedad, omitiendo que era un sujeto de quien se esperaba por su vocación religiosa un mayor respeto hacia los niños. La sentencia fue benévola, vamos a decirlo claramente. 13 años y 4 meses que con buen comportamiento podrían convertirse en mucho menos, en un periodo corto en el que Garibello podía salir rápidamente de la cárcel diciendo que había cumplido condena. Sin embargo, para la madre, en ese momento, después de los 5 años que llevaba buscando justicia, era, en parte, un alivio. Pero no fue así. Garibello no acudió a la sentencia, envió solamente a su abogado y desde ese momento pasó a ser un prófugo de la justicia. La madre no sabía nada de él. Las autoridades colombianas constantemente le decían que lo estaban buscando y que no daban con su paradero. Y lo que pasa después es increíble. Y es aquí cuando la historia se enlaza con Perú, porque la madre se entera que de todos los países posibles, Garibello había encontrado que en Perú los sistemas y los filtros iban a ser lo suficientemente benévolos como para que él pueda ocupar un cargo en la iglesia, teniendo una sentencia de un juzgado en Colombia, sin que nadie se entere y sin que eso le traiga mayores problemas para predicar la palabra de Dios, para seguir ejerciendo labor como sacerdote, bueno, hasta que ascendió a sacerdote. Antes de contarles exactamente cómo es que llega él a Trujillo, escuchemos cómo la madre, increíblemente, empieza a recibir, luego de hacer publicaciones en redes sociales, es decir, es ella la que da con su paradero en Trujillo y no las autoridades, recibe una serie de testimonios, primero de Colombia, en los que luego de que se hace público el caso, otras madres de familia le cuentan que este sujeto, Mauricio Garibello, también había abusado de sus hijos en esta región que ella mencionó anteriormente, Cambao, en Colombia. Y luego, un buen día, recibe un correo de alguien que le dice que Mauricio estaba en Trujillo, que trabajaba con niños y que vivía en la casa de la persona que enviaba el correo. Increíble pero cierto. Escuchemos. Hablemos del episodio en el que de pronto te das cuenta que luego de tantas publicaciones en redes sociales, habían personas que habían visto tus publicaciones. Y yo no sabía. No te habías podido dar cuenta. Porque la cerré. Sí, porque estabas asustada. Ajá. Y cuéntanos qué es lo que te escribían. Bueno, entonces ahí mi celular me lo roban. Con el tiempo me enteré quién me lo había robado y por qué me lo habían robado. Entonces yo dije, bueno, ni modos, ya se perdió todo lo que yo tenía en el celular, me voy a comprar otro. Compro el celular, cuando compro el celular, obvio, me pedía el Hotmail, todas estas cosas. A las 2 de la mañana me pongo yo a instalar todas las redes sociales. Abro mi chat y las personas, tenía 1.400 mensajes de personas de Perú, de personas de Cambao, de personas de La Guajira. La Guajira es un corregimiento de Colombia, aquí en Colombia es un corregimiento. Señora Jenny, mi hijo también fue abusado por él, pero yo no voy a denunciar, yo no voy a hacer nada. Me da mucha tristeza con usted porque yo veo que usted está haciendo todo lo humanamente posible, pero yo no voy a denunciar porque yo no quiero dejar mi hijo en ridículo. Eso era lo que me decían las mamás. Muchas mamitas me escribieron, muchas diciéndome que en sí me apoyaban, pero que ellas no iban a hacer el denuncio. Cuando hicimos la introducción a este caso, nos pedían mucho que hiciéramos la distinción entre lo que es la iglesia anglicana y la iglesia católica. Efectivamente, la iglesia anglicana es una rama de la iglesia de Inglaterra, hoy que está organizada como una comunidad autónoma de iglesias que no responde a la autoridad del Papa, que sin embargo mantiene muchas de las figuras de la iglesia católica, como los obispos, la liturgia, los sacramentos, pero que se rige bajo otro tipo de creencias, que digamos sí hace una distinción. Pero es muy importante señalar aquí que no solamente la iglesia anglicana fue la que lo recibió, sino que a la primera iglesia a la que llegó Mauricio
fue a la Iglesia Católica, aquí en el Perú. Y hoy ya hemos conseguido evidencias de parte, directamente desde el testimonio, de una mujer que nos señaló que ella lo conoció cuando llegó al Perú en el año 2012-2013, justo en paralelo a la sentencia, haciéndose llamar el padre Arturo. Tenemos algunas fotografías de la parroquia Madre de Cristo, donde fue recibido en La Esperanza, Trujillo, fotografías del Facebook de ese entonces, donde el sujeto, quien era entonces conocido, ahí, bueno, la fuente tenemos que cambiarla, ha habido un pequeño error. La fuente es el Facebook de la parroquia Madre de Cristo, en donde Mauricio se hacía llamar el padre Antonio, el hermano Arturo, el hermano Arturo. El hermano Arturo, que llegó como un misionero a la parroquia Madre de Cristo, que además tiene al costado, adyacente, el colegio parroquial del mismo nombre, Colegio Parroquial Madre de Cristo, donde esta mujer nos cuenta que el hombre, Mauricio, se había cambiado de nombre, que había llegado directamente para trabajar en la formación de acólitos varones. ¿Quiénes son los acólitos? ¿Conoce usted? Son personas muy jóvenes, niños y adolescentes que tienen cierta cercanía con la iglesia y que ayudan, son una especie de asistentes, están presentes en la misa, tienen espacios cerrados en los que están a solas con quienes ofician la misa, porque supuestamente son quienes les traen algunos elementos. Quisiera que veamos nuevamente, porque es importante, la evidencia de que este sujeto, Mauricio Garibello, llegó haciéndose pasar por el hermano Arturo a la parroquia Madre de Cristo en La Esperanza, Trujillo, una institución que no es anglicana, que pertenece a la Iglesia Católica, en la que fue recibido y cuya labor en ese momento era de cercanía con los niños. Trabajaba con los acólitos. Lo cuenta esta mujer que nos ha escrito, bueno, me ha escrito a mí directamente, y nos cuenta que trabajó con él en la formación y que tenía a su cargo adolescentes de 12, 13, 14, 15 años, que llegó haciéndose pasar como un misionero, el hermano Arturo. Y hay fotos que hemos conseguido que están en la Capilla Rosa Mística en el distrito La Esperanza, en Trujillo, que nos ha enviado esta mujer, y con ello la prueba de que la primera institución que lo recibió fue una institución de la Iglesia Católica. Ahí es cuando la madre recibe el mensaje de que estaba en Trujillo, y así fue como lo tomó. Veamos. Cuando yo veo el mensaje de una persona, de un señor, oye, mira, yo soy tal persona, yo sé de Perú, yo sé dónde está esta persona, y yo ese mensaje, yo decía, pero ese mensaje no es de aquí de Colombia. Cuando yo me doy cuenta, pues el mensaje era de una persona en Perú, diciéndome, él vive en mi casa, él pertenece a tal iglesia, él tiene un negocio donde vende papas y toda esa, como gallerías y todo eso. Golosinas. Yo sé dónde está. Empezamos a chatear. Me dice, sí, yo lo conozco. Él se llama Arturo, aquí en Perú. Trujillo, ¿no? En Trujillo, Avenida La Esperanza. Él vive aquí en mi casa, con mi mamá, con nosotros. Cuando vimos su publicación, yo lo enfrenté, pero él me dijo que no, que eso eran mentiras, que tú eres una mentirosa, que si eso fuera verdad, que entonces él no se hubiera podido radicar allá, y que pues que se diera cuenta que él estaba allá y que estaba trabajando en la iglesia y que estaba, o sea, como si nada hubiera pasado. Increíble. Burló a todo mundo. Autoridades colombianas y peruanas. Por igual. Uh-huh. Bueno, es entonces, durante ese periodo en el que le escriben, le dicen que
estaba en Trujillo haciéndose pasar por el hermano Arturo, y es una información que luego nos confirma alguien que compartió el periodo de formación de acólitos junto a él. Nos dijo que, tal y como se ve en las fotografías, en la parroquia Madre de Cristo de la Esperanza Trujillo lo recibieron. Tenía cercanía con niños desde los 11 años a quienes formaba en el colegio parroquial que tiene exactamente el mismo nombre. Ahí está la evidencia que esta persona nos hace llegar de cómo logró, no sabemos si burlar, o cómo esta parroquia no tenía ningún filtro alguno para saber, para preguntar quiénes eran las personas que llegaban, y se hizo pasar como misionero. Luego de esto llega un momento muy importante, que es en el año 2018. Recordemos que él llega al Perú en el año 2013. En el año 2017, la madre no se rinde y sigue buscando justicia. Es ahí que contacta a Interpol para decirle, luego de que se entera que el sujeto estaba en Perú dando misa como si nada, asistiendo misa, trabajando directamente con chicos jóvenes, le pide a Interpol que lo detenga. Esto es lo que nos cuenta sobre el 2018, el año en que finalmente logra la circular roja de alerta internacional y es capturado en el Perú. Entonces le dije, lo que pasa es que yo soy muy desconfiada, entonces necesito ver las pruebas, verle la cara, que de verdad sea él, porque qué tal estamos hablando de una persona equivocada y yo entregándole una semana a usted. Le escribí y me dijo, listo, yo lo voy a ir hasta donde está él y voy a grabarlo para que usted lo vea. Entonces el tipo llega y va en bicicleta hasta donde está Mauricio, en la tienda que él tenía, y lo graba y le dice, Arturo, soy Fran, es que mi hermana te manda a decir que el dinero que tú le debes para la semana entrante para que tú le pagues. El tipo llega y lo graba y claro, le toma la cara, ¿no? Y la voz. Y tú lo ves. Apenas lo vi, no, yo no pude más. Entonces yo le dije, vale, mira, ahorita te escribo que es que estoy ocupada, pero no, a mí me dio tan duro eso. Era él. Era él, era él. Yo me puse a llorar, uy, no, eso fue algo terrible. Eso fue algo terrible para mí porque ¿Cuántos yo años decía, después habían pasado? imagínate, eso fue 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 4 años habían pasado. Desde que ya tenía condena y orden de captura y te enteras que está viviendo en Perú, y en que Trujillo, como si nada hubiera pasado. dando misa, cerca a niños, con un negocio. Como si nada hubiera pasado. ¿Qué sentiste? Ganas de sacarlo del celular. O sea, yo decía, las ganas mías era sacarlo del celular y Dios mío, yo me imaginaba lo peor. Las que son madres entenderán mi dolor y entenderán por lo que yo estoy pasando. En el 2017, la madre de la víctima consigue avisar a Interpol que un sujeto con sentencia en Colombia estaba como si nada ejerciendo una función dentro de la Iglesia Católica, dentro de una parroquia católica, y que era necesario que lo capturaran. Logra que se cree una alerta internacional y en el 2018, en La Esperanza, Trujillo, capturan a Mauricio Garibello Medina. Tenemos la fotografía que en ese momento circuló en redes sociales, en medios de comunicación. Esta captura fue televisada. Esto lo hemos sacado de un medio de comunicación que dio cuenta del día que lo detuvieron. Y en el otro costado tenemos ya la evidencia con la fuente de cuando en el año 2014 este sujeto, Mauricio Garibello, estaba en la parroquia Madre de Cristo, cerca de quienes eran los acólitos, cerca de los sacerdotes, en la misa, cerca de menores de edad. Luego de la captura, se supone, la mamá dice, finalmente se acabó el calvario. Las autoridades le aseguran que va a ser inmediatamente deportado a Colombia y esto es increíble, pero no sucede. No sucede. Y durante años la mamá no vuelve a saber nada. Todos los días va y pregunta a las autoridades qué ha pasado y le dicen que estaban a la espera de una orden de extradición del Perú a Colombia. Escuchemos. Él ya está prácticamente, según eso estaba como estudiando allá. Perdóname para decirlo en cámara, estamos hablando, para decirlo, de la diócesis anglicana del Perú, San José de Arimatea, que en varias publicaciones ya lo anuncia
como obispo, padre y pastor, que le conferirá el orden sagrado de presbítero a nuestro dilecto y bien amado diácono Mauricio Garibello Medina. Él. Ahí ya, O sea, era parte de la sí, comunidad, ya era parte de la comunidad. estaba ascendiendo como sacerdote, digamos, le estaban dando cada vez un cargo superior. Superior. Entonces ahí en el 2018 pasa eso. Ya el jueves me llama el investigador y me dice, Jenny, necesito que mires este link. Y yo veo el link, ay, no, mira, eso fue como si yo me hubiera quitado un bulto de acá. Como si tú cargas un bulto aquí y dices, uff, por fin. Mi niño ya estaba en la Fuerza Aérea cuando eso, yo lo llamo y tan de buenas que ese día le habían prestado el celular y le conté y me dijo, mamita, ¿en serio? Y yo, sí, mi amor, por fin se hizo justicia. Hasta ese momento yo dije, no más, no más, ya lo cogieron, ya lo capturaron, que lo metan preso, que le hagan lo que tengan que hacerle. No quiero volver a saber de este caso. Cuando es capturado en Trujillo, en La Esperanza, lo que nos cuenta esta mujer que nos ha escrito, que formaba parte de los testimonios claves, es que él desaparece de la parroquia Madre de Cristo y habría sido entonces que pasa a formar parte de la iglesia anglicana, de la diócesis anglicana del Perú, San José de Arimatea. Claro, sale de esta iglesia católica, de esta parroquia de la iglesia católica, es capturado, es presentado ante Interpol y ante las autoridades como alguien que va a ser extraditado en las próximas horas. Y lo siguiente que ve la madre es una publicación años después, en el año 2023, en el Facebook de la Diócesis Anglicana del Perú, San José de Arimatea, en Chimbote, en la que este señor está ascendiendo, primero como reverendo, luego como presbítero y luego hasta llegar a diácono dentro de esta diócesis. Escuchemos su indignación. Un día me dio por ir a preguntar por el caso. Mandé un derecho de petición nuevamente al juzgado 14 de ejecución y penas. Nunca tuve respuesta. Envié derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría. El procurador sí me contestó. Él me contestó diciéndome que él estaba en Perú, pero que ellos estaban esperando que Perú lo pidieran extradición. Eso es lo que sale en la rama judicial, que están a la espera de la extradición. Ya llegó pandemia, entonces que por la pandemia todavía no se ha podido hacer la diligencia, pero que lo están esperando. Supuestamente estaba capturado. Mentira, mentira, él no estaba capturado. Estaba libre. Él estaba libre, estaba haciendo los documentos para ordenarse como rector de la iglesia donde fue capturado. Me pongo a buscar en redes sociales, cuando en Facebook llego yo y coloco, es como si alguien me hubiera dicho, como alguien me hubiera dicho al oído, Jenny, búsquelo como Padre Mauricio Garibello. No sé por qué lo busqué así. Es como si alguien me hubiera dicho al oído, búscalo así, que lo vas a encontrar. Entonces llego yo y cojo el celular, Padre Mauricio Garibello. Cuando lo veo, rodeado de niños, que ese fue el impacto. Yo creo que ese fue el impacto que más duro me dio, de pensar cuántos niños habrán sido abusados por él. Ese fue el impacto que más, yo creo que más me destrozó. Cuando sigo leyendo, sigo buscando, y el obispo saca una nota donde dice, nuestro hermano Mauricio Garibello es como cuando uno adomina a una persona, como cuando uno tiene algo muy lindo y uno dice, esto es hermoso, esto yo no lo muevo de acá porque esto es lo más lindo que tengo, no lo puedo mover de ahí. Las mejores flores para este señor. Cuando yo veo todo eso, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué lo tratan así? Él es un abusador, él es un depredador. Con sentencia, además. Con sentencia, o sea, no era una sospecha. No era una sospecha. Era con una sentencia que se quedó en el limbo. Fugó. Se fugó.
Y yo digo, la misma iglesia donde lo capturaron, ¿cómo va a ser posible que la iglesia sepa? Porque ellos sabían, porque es que hubo una noticia en Perú Sí, está en los medios de comunicación esa noticia de la captura, de la con la captura. fotografía de Mauricio enmarrocado. Exactamente. Y yo Sí, la decía, iglesia sabía. obvio, o sea, o escondieron esa publicación, ¿a dónde la escondieron y cómo no supieron? No, sí sabía. Si él se identificaba como Arturo, pero ya cuando lo capturaron, la noticia dice Mauricio Garibelo Medina. Entonces yo no entiendo cómo un obispo va a hablar tantas bellezas de una persona que está Sentenciado sentenciado. por abusar de un niño. Mauricio Garibelo llegó al Perú en el año 2013, ingresó a trabajar dentro de una parroquia perteneciente a la Iglesia Católica. En el 2018 es capturado ya con nombre y apellido y pese a ello, en el 2023 reaparece ahora como miembro de la Iglesia Anglicana, una diócesis que sabiendo, porque es imposible que eludan o que digan que no sabían, que sabiendo que tenía una sentencia firme y que había sido capturado por las autoridades peruanas, nadie se explica. Hasta el día de hoy nadie le da una explicación concreta a esta madre del por qué en Perú lo dejaron en libertad y fue recibido por otra iglesia, otra rama de la iglesia, una diócesis anglicana. Esta mañana hablé con quien es el representante de esta diócesis en Nuevo Chimbote. Le escribí al reverendo Eduardo Chávez, quien me envió una supuesta carta de renuncia enviada por Mauricio Garibelo Medina el año pasado, 2025, diciendo que presenta su renuncia irrevocable a la diócesis por motivos personales. Pero lo que yo le preguntaba era cómo es posible que lo haya dejado ingresar y tener cercanía, porque hay diversas publicaciones en redes sociales en los años 2023, 2024 y 2025 en los que es presentado con nombre y apellido como miembro de la diócesis. Además, como ha dicho la madre en sus propias palabras, lo felicitan, lo alaban y hablan de los ascensos que iba teniendo dentro de la iglesia anglicana. Es más, en una de las publicaciones revelan que se le ha otorgado el cargo de ser él quien reciba a quienes tienen vocación. ¿Saben quiénes son generalmente las personas que ingresan con vocación? Jóvenes, adolescentes, varones que supuestamente están interesados en conocer más de cerca lo que hace la iglesia y quienes la representan. En el 2018 ya había publicaciones, bastaba con hacer una búsqueda rápida con nombre y apellido de Mauricio Garibelo y esta diócesis anglicana aún así lo recibió. Vamos a ir con la parte final de lo que revela esta madre, que es el dolor de una búsqueda de casi 17 años sin obtener justicia para su hijo y para ella, pese a que ha logrado esquivar los obstáculos que el sistema le puso, pese a que logró una sentencia efectiva, pese a que fue ella misma quien tuvo una labor de detective minuciosa y logró dar con su paradero en el Perú, pese a que fue ella la que todos los días iba a tocar la puerta de las autoridades hasta que se emitiera una alerta internacional de captura, pese a que fue ella la que se contactó con medios peruanos, pese a que fue la justicia peruana la que le aseguró que Mauricio estaba detenido, le envió una fotografía, pese a que salió en los medios de comunicación, al día de hoy nadie le explica qué pasó y por qué Mauricio Garibelo Medina fue puesto en libertad en el Perú y nunca llegó a Colombia, nunca fue enviado a Colombia a cumplir sentencia. Escuchemos. Todos me dejaron sola. Mi país, Colombia, me dejó sola. Perú también te dio la espalda. Perú también me dio la espalda. ¿Dónde están los medios internacionales? ¿Dónde están la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿A dónde están? ¿A dónde? ¿A dónde si esto se hizo público? Desde Perú se hizo público. En el año 2018 ya era público. Ya era público. ¿Dónde están? A mí nadie me ha llamado a decirme, señora Jenny, venga, le vamos a ofrecer esta ayuda. Nada. Que el 24 de diciembre la defensa de Mauricio Garibelo pidió la copia de la, ¿cómo se llama eso? De la sentencia, no, de la prescripción, el 24 de diciembre, cuando se supone que todos están en vacaciones.
que cuando yo fui a averiguar por el caso, el 9 de diciembre todo estaba cerrado y para mí no hubo una respuesta. Pero el señor fue el 24 de diciembre, el abogado de Mauricio, y el 26 de diciembre le entregaron la prescripción al señor. El juzgado a mí nunca me contestó. Esa prescripción está y yo no sé, o sea, supuestamente el 24 de diciembre hubo la prescripción. O sea, ahora tú tendrías que apelar, en teoría, pero ni sabías que el caso ya No, tenía es que no sé, una o sea, solicitud de prescripción. no sabía. Todo era una sospecha. ¿Por quién? Sospechó el fiscal, el fiscal, el coordinador de fiscalía, lo sospechó porque él me lo dijo. Ese caso ya prescribió, pero como yo te digo, yo no tengo el papel en la mano donde diga que de verdad prescribió. Entonces yo no podía decir, sí, prescribió. Una historia que quería compartir. A Dios gracias, te encontré, o tú me encontraste porque pidieron que te dieran mi número. Espero que con esto todo el mundo se entere de lo que pasó conmigo, de lo que pasó con mi niño. Es un dolor que se lleva en el alma, porque no es un dolor que una cortada, me coloco una curita, espero 2 meses, 3 meses, se me sanó y ya. No, es un dolor que llevo en el alma. ¿Qué quiero? Quería justicia. Eso quería. Bien. Quería justicia, quería que otros niños no pasaran por lo que pasó mi niño. Quería que otros niños no vivieran lo que tiene que vivir mi niño, porque mi niño, él ya está grande, pero él sufre de unas depresiones terribles. Él sufre de unas depresiones de que él amanece y me dice, mamá, no me quiero levantar, no quiero saber de nada, no quiero saber de nadie. Él tiene su vida, tiene su pareja, tiene su esposa, él trabaja, pero cuando a él le dan esas depresiones son terribles. Y mira cuántos años han pasado. Y la revictimización, porque cuando él hubo la revictimización, hablé con mi niño y me dijo, mamá, yo quisiera no volver a saber de esto. No más, mamá, no más. Por eso me separé de ellos, por eso me separé de mis hijos, por eso me fui a vivir solita y vivo sola, en la soledad más tenaz que tú no te puedes imaginar. 17 años ha buscado esta mujer justicia y lo último que sabemos del caso, ya para cerrar porque se nos ha ido la hora, es que en diciembre del año 2025 la defensa de Garibello Medina presentó una solicitud pidiendo que la condena prescribiera, señalando que ya había transcurrido el plazo máximo permitido para ejecutar la pena. Un juez aceptó el pedido, haciendo que se diera por concluido el proceso. Este sacerdote no llegó a pagar ni un solo día en prisión. Se ha burlado de la justicia colombiana, de la justicia peruana, y ha sido recibido con los brazos abiertos por una rama de la Iglesia Católica y por una rama de la Iglesia Anglicana, que ambas se han querido lavar las manos, porque el arzobispado de Trujillo lanzó un comunicado queriendo aclarar que él nunca había participado. Bueno, ahí están las evidencias. Fue recibido inicialmente en una parroquia de la Iglesia Católica y luego de capturado, incluso sabiéndose ya que tenía una sentencia y que era buscado por las autoridades colombianas, recibido por una iglesia anglicana. Se la llevó recontra fácil. Todo el mundo aquí le abrió las puertas, le dio la bendición y le dijo, venga, esté cerca de nuestros niños, usted, oh Padre Reverendo. ¿Cuáles son los filtros que pasan las iglesias para recibir a personas supuestamente que bajo el mandato de Dios, bajo la cercanía de la divina llamada de Dios, entonces tienen acceso a personas jóvenes y vulnerables? Es un caso gravísimo que revela las grietas de la justicia, en este caso internacional, tanto en Colombia como en Perú, y que hoy tiene a una madre y a su hijo que después de 17 años de un dolor y de un crimen, un delito confirmado por una jueza, no han encontrado justicia. El pedido que hacemos desde este espacio es que este caso no pase al olvido y que las autoridades peruanas puedan de alguna manera resarcir su error si es que este sujeto sigue en el Perú, y que sea capturado porque tiene que pagar ante la justicia colombiana. Nosotros tenemos que despedirnos,
pero vamos a seguir con el caso, vamos a hacer el seguimiento correspondiente del caso porque se lo hemos prometido a esta mujer, que también nos dice que durante mucho tiempo solo encontró indiferencia aquí en el Perú. Así que vamos a procurar hacer el seguimiento y el acompañamiento de un caso que merece justicia y que este sujeto no esté un día más ni en libertad y mucho menos cerca a menores de edad. No se olviden de acompañarnos mañana y toda la semana, de darle like, de comentar y de suscribirse y de compartir para que esta información se sepa. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.